10:22 de la mañana. Vamos con la entrevista del día. En esta ocasión, nuestro compañero Jorge entrevista al fotógrafo Joseba Zabalza para hablar de su nuevo proyecto, Marca Tulkarem, el retorno del equipo refugiado. Egunon, Jorge. Egunon, pues sí, vamos a hablar de fútbol, que siempre, pues también el fútbol es política, ¿no? Porque todo en esta vida al final es política. Y pues para hablar de fútbol y de política, y además desde un país algo más alejado de Euskal Herria, pero del que tenemos mucha constancia y en el que nos unen lazos en la lucha de la resistencia mundial, tenemos aquí a Joseba Zabalza, conocido aquí en Eguzki Irratia. Sobran presentaciones, al que saludamos. Egunon, Joseba. Opa, kaixo, egunon. Oye, pues vamos a hablar de fútbol, de Palestina. Pues no sé, la primera pregunta es, pues ¿qué relación o cómo te lanzas a esta película del fútbol en Palestina, o qué relación tiene el fútbol allá? Bueno, Palestina, el fútbol. Hace como 3 años hicieron aquí en Iruña unas jornadas que se llamaban Y también nos robaron el fútbol, en la cual se hablaba del fútbol moderno, de hacia dónde iba el fútbol, ese deporte que, bueno, por lo menos a mí me gusta. Yo desde siempre he sido forofo, me ha gustado mucho el fútbol, lo sigo viendo. El único líder mundial en el que creo es Messi, los demás no creo, nunca me defrauda. los demás sí. Entonces, pues bueno, pues entonces el tema es que... ¿Sí? Me va a permitir interrumpirte ya que nos metemos a hablar de fútbol. El otro día oí en un vestuario a un tío que decía: joder, lo entiendo como los argentinos tienen a Maradona como el dios y el mejor del fútbol de su país, cuando Messi le dan 7.000 vueltas. Ya, pero porque, vamos a ver, eso es muy fácil. Maradona es el ángel caído. O sea, Maradona era un grandísimo jugador y era el ángel caído. Pues el otro día ya lo vimos en Rusia, ¿no? Totalmente borracho en la grada. Entonces es el ángel caído. Necesitan un ángel caído. Los argentinos necesitan a alguien así, como Maradona, como Gardel. Ese tipo de ídolos. Messi, que nunca rompió un plato, pues resulta que para mí es superior a Maradona jugando a fútbol, pero no tiene ese carisma. Sin embargo, Maradona pues tiene ese carisma. Lo mismo baila, lo mismo está en el hospital, lo mismo se mete una raya y dice drogas no. O sea, quiero decir, pues Maradona es lo que es Maradona, y a los argentinos necesitan un Maradona. Entonces un Maradona es solo único. Vale, hecha esta interrupción, proseguimos con el fútbol y Palestina. No, pues te decía que se hicieron unas jornadas, y también nos robaron el fútbol, sobre el fútbol, sobre lo que significa el fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol, participé en las jornadas y allí nos enteramos, bueno, de una historia palestina, de un muchacho que en un checkpoint del ejército israelí lo detuvieron, estuvo creo que 3 años en la cárcel, y un muchacho que era jugador de fútbol profesional en Palestina. Entonces, bueno, hizo una huelga de hambre durante 2 meses y al final lo liberaron. Esa huelga lo que le creó, bueno, ya se sabe que las huelgas de hambre en la cárcel, las consecuencias que tienen a nivel físico, pues lo que hizo fue impedirle seguir con la práctica de ese deporte, ¿no? Entonces, bueno, pues yo oí esa historia, me quedé un poco pues cautivado y a la vez impresionado por la historia, y empecé a pensar cómo sería el fútbol en Palestina, ¿no? Cómo sería el fútbol en Palestina, y la posibilidad de hacer un trabajo sobre fútbol en Palestina, una historia palestina que no tendría nada que ver, pero que sí tiene que ver, porque el fútbol está condicionado en Palestina como toda la vida por la ocupación. Una historia que sería palestina, pero que no sería la típica historia de piedras, de barricadas, otro tipo de historia, ¿no? de Palestina. Entonces, pues bueno, el tema es que formamos un equipo entre 4 personas. Una de ellas, Iván Pastor, fue allá durante 3 semanas a ver fútbol palestino. Hay que decir que ahora es el máximo, digamos, experto en fútbol palestino de Europa, porque no creo que haya ningún otro más. Y decidimos al final, pues bueno, de todos los equipos que estuvo mirando, decidimos un equipo, concretamente el Marcas Shabab Tulkarem, el equipo del campo de refugiados de Tulkarem, para hacer un trabajo sobre el fútbol en Palestina que nos posibilitaría también sacar
o que la gente, o mostrar la realidad de Palestina en su conjunto. Ajá. Vamos a hablar de cómo es el fútbol en Palestina. Lo cierto es que, como ya explicas en el spot que un poco anima a la gente a colaborar económicamente con este proyecto, el fútbol sí que es un deporte que no te hace falta más que, digamos, un terraplén, ¿no? Un campo y 2 jerseys para hacer las porterías. Sí, bueno, así lo hacíamos nosotros en la calle Reparaz, en San Jorge. Un saludo para mis amigos de San Jorge. Sí, lo hacíamos y cortábamos la calle en medio de la carretera con dos jerseys o con 2 piedras nos poníamos a jugar. A lo que voy, que en un sitio como Palestina esto hace que sea un deporte que se pueda practicar en cualquier lugar y muy popular, ¿no? Sí, además que bueno, no es como aquí los niños prácticamente ya no salen a la calle, digamos, y no están acompañados de sus padres. Ver un niño aquí a las 8 de la noche solo por la calle parece que le ha pasado algo, ¿no? Allá no, allá los críos siguen saliendo por la calle, siguen teniendo plena libertad para salir por los campos de refugiados, por los pueblos, y en cualquier sitio pueden montar o hacen una portería pintada o se montan 2 piedras y se ponen a jugar. Entonces, pues bueno, la verdad que el fútbol en Palestina, para la gente que no lo sabe, a principios del siglo pasado, del siglo XX, fue muy importante, y la Liga Palestina fue muy importante, tan importante como la Liga Española, llamada ahora de las Estrellas. El tema es que allá el fútbol lo trajeron los anteriores colonos, no los sionistas, sino los británicos, y se montó una Liga Palestina en la cual los palestinos jugaban, y la verdad que es un deporte muy arraigado allá y un deporte que les encanta, vamos, tienen pasión por el fútbol. Ajá. Y dices que esta Liga Palestina era importante. Sí, era una liga importante, una liga incipiente, pues a principios de los años 20, de los años 30, era una liga incipiente, pero se formaron las primeras ligas locales. No era ese páramo desolado que dicen los israelíes, que dicen que encontraron un páramo desolado y lo han llenado. No, evidentemente no. Lo que hicieron fue echar a la gente de sus lugares de origen. Y sí, la verdad que la liga era potente. Había equipos de diferentes ciudades, el equipo de la policía, el equipo de los bomberos, hacían ligas entre ellos. Lo que pasa es que, claro, el fútbol, todo ese fútbol palestino se va cortando poco a poco hasta que llega la Nakba o el desastre palestino en 1948, que es cuando los israelíes expulsan a 700.000 personas de sus lugares de origen, cuando se crean los primeros campos de refugiados internos en su propia tierra. Y bueno, y el fútbol, por los vaivenes de la ocupación, no ha podido tener el desarrollo que ha tenido el fútbol en otras partes del mundo. Ajá. Ahora mismo, ¿cómo está estructurado el fútbol? ¿Qué categorías hay? ¿Qué equipos hay? Pues hay 2 ligas. Claro, evidentemente también Palestina, como es Cisjordania, lo que queda decir, Palestina es todo, ¿no? Pero lo que les han dejado los palestinos, que son los originarios de allá, es lo que es Cisjordania, y cada vez más agujereada como un queso gruyère, porque llegan los colonos, plantan una bandera y dicen esto es mío y fuera. Y luego, por otro lado, como una isla, está Gaza. En Gaza hay una liga, que es la Gaza Strip League, que es una liga de la Franja de Gaza, y luego en Cisjordania hay la Premier League Palestina, que es la primera división, luego está la segunda división y hay tercera división, y luego diferentes ligas locales. O sea que hay un sistema de ligas que empezó a partir de 2006, porque, claro, entre intifadas, diferentes guerras y diferentes conflictos, pues por ejemplo, ha habido algunas veces que la liga se ha suspendido, se ha parado. Ha habido otras veces en que la liga no se ha podido realizar, o se ha podido realizar pero de repente se ha cortado, y hasta el 2007 no han empezado a tener una liga más, 2006, 2007 no recuerdo, no han empezado a tener una liga regular. Ahora, desde ese tiempo aparte, y patrocinada por Guatanilla, que es una de las compañías de móviles de allá de esto de Palestina, pues hay una liga regular, una liga profesional, en primera y en segunda, y tercera ya no sé si es profesional, pero bueno, la gente es profesional también del fútbol. Uh-huh. ¿En qué consiste un poco el proyecto? Dices que elegisteis un equipo, ¿no? Y bueno, que habéis hecho seguimiento de cuál era la vida cotidiana de ese equipo. ¿O? Sí, bueno, elegimos un equipo de un campamento de refugiados, el Marcas Tulkaren, que es un equipo fundado en el 56.
1956, y se fundó simplemente porque, bueno, por la demanda de la gente de practicar deporte, y sobre todo porque tenían el fútbol muy arraigado dentro de ellos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros elegimos ese equipo porque era de un campo de refugiados, con todo lo que conlleva ser refugiados en tu propia tierra, desplazados internos en tu propia tierra. Hay gente que desde Tulcaren, desde el campo y desde los edificios más altos de la ciudad, puede ver las tierras de sus antepasados donde los echaron. Y luego, pues bueno, la idea era hacer un reportaje que uniese la vida en el campo de refugiados con el fútbol y con la pasión que tienen los palestinos por el fútbol. Entonces, sí, lo que hemos hecho es seguir. Hemos estado 2 veces allá, en el 2017 en noviembre, en los comienzos de la Liga, y luego los 3 últimos partidos de Liga, pues haciendo fotografías de la cotidianidad del equipo. Hemos viajado con el equipo, hemos viajado con los fans y los supporters, hemos estado con la comunidad, hemos estado en los entrenamientos, para sacar por medio de esa realidad toda la realidad en Palestina. Hay que decir que no solamente es un trabajo de fútbol, porque todo va unido. O sea, mucha de la gente que trabaja el fútbol, o sea, que juega fútbol en el equipo, pues o unos han estado en la cárcel, o tienen familiares en la cárcel, o tienen familiares que han sido mártires. Incluso el nombre del estadio Yamal Gaem, en donde juega Marcas Tulcaren, es el nombre de un chico que era muy activo en la Intifada, y un día, jugando un partido amistoso de fútbol con sus amigos, la policía secreta israelí, aprovechando que iba a sacar un córner, le pegó 3 tiros por la espalda y lo mató. Entonces el estadio en el que juega Marcas Tulcaren y Tagafi Tulcaren, que es el equipo de la ciudad, porque hay 2 equipos en Tulcaren, el Tagafi, que es el de la ciudad, y Marcas Tulcaren, tiene su nombre porque el Rais de aquel tiempo de Palestina, que era Yasser Arafat, dijo que tenía que tener el nombre de este chaval, el campo. Ajá. Bueno, ellos, ¿cómo os acogieron cuando fuisteis allá y veían que os interesabais por su equipo de fútbol? Bueno, pues ellos, la verdad que la acogida es espectacular. Los palestinos son gente súper hospitalaria. A nosotros nos han ayudado en todo momento, en todo. Nos dejaron, dentro de sus posibilidades, evidentemente nos dejaron las oficinas o un edificio que tiene el club en la calle principal de Tulcaren, para que podríamos alojarnos allá. ¿Qué te iba a decir? Pues no dejaron que pagáramos ni una ronda, porque son así, o sea, que decir, son hospitalarios. Nos han invitado por todos los sitios a ir, y nos han abierto sus casas. O sea, la verdad que nos han acogido muy bien. Extrañados, ¿no? También porque, bueno, Tulcaren no es Belén ni es Jerusalén al-Quds. No hay tantos, porque sí que es verdad que hay turismo, ¿no? En la zona de Belén, en Tulcaren, a Tulcaren prácticamente no va nadie. Entonces, bueno, pues gente que de repente vaya allá, se interese por su equipo de fútbol, por su comunidad, pues a ellos, por un lado les sorprende, pero por otro lado es gratificante, y luego tienen muchas ganas de contar, ¿no? Muchas ganas de contar lo que les pasa. La verdad que hemos estado muy a gusto con ellos, no hemos sentido en ningún momento peligro, porque hay mucha gente, ¿no? Lo típico, ¿no? Te vas a Palestina y dices, joder, eso va a ser una cosa peligrosísima. Y Palestina no es peligrosa a no ser que seas palestino. Esa es la desgracia, ¿no? O sea, quiero decir, si eres palestino tienes muchos boletos, porque nosotros en el campo de refugiados las incursiones del ejército israelí son normales y se llevan a gente detenida, etcétera, etcétera. Pero bueno, a nivel, por ejemplo, social, no es la misma delincuencia que puede haber no hay delincuencia prácticamente, no es lo mismo que no pasa como en Guatemala o en El Salvador, que hay una violencia estructural, ¿no? Allá la violencia la ejerce quien la ejerce, ya sabemos quién la ejerce, el ejército israelí y los colonos sionistas, y bueno, pues los palestinos son los que pagan el pato de todo esto. No nos queda mucho tiempo, ya sabes cómo es la cosa en la radio, sí. Pero no me quiero terminar la entrevista, y bueno, pues seguro que nos podríamos estar aquí 1 hora hablando contigo, sí. Pero sí que brevemente me gustaría saber cómo ves tú, en qué momento se encuentra el conflicto palestino, ¿no? Porque después de la llegada de Trump, con esa apuesta ya claramente por implantar la embajada de los Estados Unidos en
en Jerusalén y bueno, todo lo que se está moviendo ahí ahora mismo por toda la zona, que me imagino que también pues como que no salpicará todo lo geoestratégico, ¿verdad? De Siria, los movimientos ahí que hay, ¿no? Sí, hombre, pues ¿cómo lo veo yo? Pues mira, yo creo, y creo que muchos palestinos están de acuerdo conmigo. Algunos amigos míos palestinos se enfadarían por lo que voy a decir, otros me aplaudirían. Yo creo que lo de los acuerdos de Oslo fueron el fin de lo que es la resistencia palestina, que sigue habiendo resistencia, pero fue la fractura de la resistencia palestina. Tenemos una gente como la gente de Fatah y el raíz de ahora, el Mahmoud Abbas, que es gente que son funcionarios, que no tienen ni siquiera el pozo que tenía Yasser Arafat, que era un combatiente, sería de Fatah y podría estar de acuerdo con él o no, pero se han convertido en funcionarios y entonces, bueno, la resistencia palestina sigue sigue estando básicamente en Gaza, donde la resistencia es muy fuerte y donde está Hamas, pero por ejemplo en Cisjordania Hamas está prohibido y la yihad islámica está prohibida. Entonces, bueno, allá no hay elecciones tampoco desde hace 12 años, desde que Hamas llegó a las elecciones. ¿Cómo lo veo yo? Yo creo que Palestina está ganando la guerra, entre comillas, mediática. O sea, creo que cada vez hay más gente que se da cuenta de que lo de los sionistas es una barbaridad, que es un régimen de apartheid, que incluso la gente de Sudáfrica, cuando ha estado visitando Hebrón, ha dicho que todavía es superior a lo que pasaba en Hebrón, pero evidentemente a nivel geoestratégico, a nivel político, pues no interesa que Palestina se libere, que ni siquiera llegar a las fronteras del 48, porque bueno, hay unos intereses muy fuertes allá. Lo que ha hecho Trump, por ejemplo, es eso, ¿no? O sea, quiero decir, al final darles, entre comillas, la razón a los sionistas y como el sheriff habla, los demás callan, ¿no? Pero yo creo que a nivel mediático, yo creo que Palestina está ganando la batalla, por lo menos mediática, ¿eh? Otra cosa luego es después que te monten los gringos cada cierto tiempo la lista de Schindler y el muchacho del pijama de rayas y todo esto que muchas veces tiene que ver, y es concretamente cuando hay una ofensiva potente del ejército y así te montan este tipo de historias, ¿no? Para decir que pobres son los judíos, que tampoco son los judíos todos, porque esto también es una falacia. Todos los judíos no están a favor del Estado de Israel y todos los judíos no son sionistas. Entonces, pues bueno, yo creo, ¿cómo lo veo yo? Pues complicado, pero ellos al final van a pelear y van a seguir peleando, porque es que además no tienen ningún tipo de... Por ejemplo, la Franja de Gaza de aquí a 2 años va a ser prácticamente inhabitable. O sea, ya no tienen reservas de agua. Las reservas de agua que tenían en acuíferos importantes se están salinizando, no les permiten además entrar agua para poder beber ni nada por el estilo, entonces están acabando con todo eso. Y bueno, y que vayan a la frontera allá, y dice la gente, ¿cómo pueden ir a la frontera y perder 60 la vida en un día, o 30 en la vida en un día, o 15 chavales, gente mayor? Bueno, pues porque esto al final... cuando tienes a gente enjaulada, pues al final tiene que salir por algún lado, y esto va a ser como esa película que se ve, Apocalipsis Zombie, que van subiendo unos encima de otros hasta pasar la valla. Pues al final les van a obligar a ir allá a morir, porque es que entre morirte y ellos ellos aman la vida como cualquiera de nosotros. O sea, no estamos hablando de gente aturullada por las ideas de Alá, etcétera, etcétera, aunque son la mayoría creyentes. No estamos hablando de ese tipo de gente. Eso es una falsedad. Ellos aman la vida y a sus hijos como nosotros, o mucho más. El tema es que cuando tú enjaulas a alguien, al final lo que tiene que hacer o lo que quiere es salir. Entonces hay que entender que la gente intente salir. Entonces, bueno, pues tienen apoyos internacionales y bueno, y sigue la pelea, o sea, y la pelea y por ejemplo, y este trabajo Marc Astúzar en el retorno del equipo refugiado, al final lo que hace es ser otra historia más, y por medio del fútbol, para dar a entender lo que pasa en Palestina. Básicamente no hemos hecho un trabajo del fútbol en Haití, aunque también se podría hacer, o del fútbol en las repúblicas bálticas, porque no tocaba, ¿no? Cuando toque sí, pero ahora toca Palestina. Vale, pues Joseba, última intervención, te brindo el micrófono para que nos concretes ahí en qué va a consistir el proyecto y las maneras que tiene la gente de colaborar, ¿no? Bueno, pues el proyecto es eso,
sacar, además que tuvimos mucha suerte porque el tema es que le hemos llamado Marca Stuttgart en el retorno del equipo refugiado, porque no pensábamos nosotros, porque en la primera vuelta iban bastante mal, pero la segunda vuelta le hicieron de lujo y ganaron los últimos partidos, y encima el último partido que jugaban contra los que se jugaban el ascenso contra los otros, empezaron perdiendo 0-1 en el minuto 70 y le dieron la vuelta en el minuto 85 y de penalti el 89. Fue una especie de Sabadell osasunista, pero allá en Tulkaren. Entonces el trabajo lo que consiste es, le hemos llamado el retorno del equipo refugiado, porque retornan otra vez a primera división, a la Premier League Palestina. Entonces lo que estamos intentando sacar, este trabajo es un libro y una exposición para que se vea la realidad de Palestina y del fútbol, y hemos puesto para todo el que quiera colaborar en marcha un crowdfunding en la plataforma Goteo, en el cual, bueno, poco a poco vamos a conseguir esas aportaciones. Las aportaciones y las recompensas, ya sabéis cómo van el crowdfunding, pues la gente que aporte dinero pues tendrá pues desde el libro hasta otra serie de materiales. Por ejemplo, la Real Sociedad nos ha donado balones, nos ha donado camisetas, Osasuna nos ha donado balones, nos ha donado bufandas, pues toda una serie de premios y de recompensas que, bueno, que si entráis en Goteo, ahora mismo no podría deciros porque es un montón, Goteo, Marca Stuttgart, en el retorno del equipo refugiado, pues ahí lo podéis ver. Y nada, y os agradeceremos todas las aportaciones, y también, no solamente porque sabemos que todos somos socios de los Osasuna, de la Piscina, de la Eguski Ratia, Busquides, de todo tal y cual, pues por lo menos, como hace la Eguski Ratia aquí, que también es mi casa, pues difundir el proyecto. Vale, pues cuando ya esté para inaugurar la exposición o el libro ya por ahí, pues haremos otra entrevista, ¿no? Haremos otra entrevista, claro, como es tu casa, pues eso. Hombre, evidentemente. Haceros Egusquides, por cierto, Vale, nos hace falta. Oye, ¿y qué? Ya que hablamos de fútbol, ¿cómo ves a Osasuna? Pues Osasuna hoy juega a las 9 con el Zaragoza. Sí, bueno, para los oyentes, esto se emitirá otro día. Pues, habrá perdido o ganado, no sabemos. Osasuna, pues yo lo veo siempre con cariño, aunque debo reconocer que el año pasado sentí un poquito de vergüenza en algunos partidos por Osasuna. Pues Osasuna, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Para mí es como el Marca Stuttgart, es un equipo irregular, de sub y baja. Tenemos que volver otra vez a primera división, joder, que es que no lo merecemos. Osasuna es mi equipo, no hay un segundo equipo. El primero es Osasuna, bueno, después está el Marcas. Cuando me dice la gente, por cierto, allá son o del Madrid o del Barça, y aman a Ronaldo. Sí, porque dicen que es pro-palestino, porque una vez no le dio una camiseta a un jugador israelí y le dijo que él no le cambiaba una camiseta a un equipo que mataba niños. Bueno, en fin, no se sabe tampoco, porque luego hace también publicidad para una compañía de móviles. Osasuna, pues bueno, Aurrera. Pero yo, para mí, lo mejor que ha habido en Osasuna ha sido ese tridente que era Echeverría, Eric y Martín. Pues con eso nos quedamos. Un placer que hayas estado por aquí y nada, nos vemos próximamente. Venga, es que ricasco, agur.